Ok, empezamos. Bueno, como les mencionaba, el aprendizaje pues es esta capacidad cognitiva que viene referida a procesar la información del entorno para generar un cambio en el organismo y éste pueda adaptarse, ya sea cambiando su conducta o cambiando sus pensamientos, ¿no? En este caso, la característica que tienen los seres humanos, a diferencia de otras especies, es que puede aprender cosas aún más complejas, cosas que no son tangibles como el amor, la amistad, a través de el diálogo con otros y que justamente puede controlar a voluntad su proceso de aprendizaje y por ello utiliza estrategias. Entonces, ahorita lo que vamos a revisar, jóvenes, son los diferentes modelos que se han creado con el fin de explicar cómo aprendemos y así los estudiantes pues puedan seleccionar las estrategias de aprendizaje más adecuadas. El primer modelo que vamos a revisar es el de los cuadrantes cerebrales de Herman. ¿Ustedes han escuchado para qué se utiliza la huella dactilar, jóvenes? ¿Para qué utilizamos Para nuestra? trámites, Ajá, ¿por qué? porque así das como que validación de que eres tú. Exactamente. La huella digital, jóvenes, se crea cuando ustedes están en proceso de formación, cuando son fetos, y justamente por las mismas características tienen una huella única, ¿vale? No hay dos huellas digitales similares en este mundo. Por eso se ha utilizado como un medio de identificación de los individuos. En este caso, Herman nos dice que así como las huellas digitales son únicas, también la corteza cerebral, es decir, lo que hemos aprendido y que se refleja en nuestro cerebro a través de las conexiones que se han creado entre neuronas, pues es diferente. Por eso hay personas que pueden ser muy organizadas, otras personas que puedan ser muy sistemáticas, otras personas que estén en contacto con sus emociones, etcétera. Entonces, lo que él propone es que eh, mmm, hay 4 tipos de personas, de acuerdo a la dominancia en las experiencias que han tenido. El primero dice que es el cortical izquierdo, denominado el experto. Dice que son personas lógicas, analíticas, que se basan en hechos y que son cuantitativos. Un ejemplo de este sujeto podría ser Sheldon Cooper. ¿Vieron la teoría del Big Bang? Si recuerdan, pues Sheldon Cooper Sí, pues se basaba justamente en la información que él tenía disponible, la organizaba y a partir de ello pues le daba un enfoque científico a todo lo que él decía. El número 2 es el límbico izquierdo, el organizador. Personas organizadas, secuenciales, planeadoras, detallistas, son personas justamente que se enfocan en ir avanzando paso a paso para la comprensión de un tema, ¿vale? Resuelven una ecuación, pues deben de tener claro cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3 para comprender el resultado. El número 3 es el límbico derecho o comunicador. Aquellas personas que están en contacto con la parte emocional. Son personas que saben conocer sus emociones, que las regulan y que también pueden establecer relaciones con otros porque pues son muy buenos identificándolas. También son personas que son muy sensibles al arte, ¿vale? Y por último tenemos el cortical derecho, el estratega. Son personas holísticas, ¿vale? Intuitivas, integradoras, sintetizadoras. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes tienen una ecuación matemática, habrá quien diga, necesito saber en qué contexto voy a utilizar esta ecuación matemática para poder comprender mejor lo que estoy haciendo. Habrá quien diga, no, yo prefiero que me digan los pasos para resolverlo.
En ese caso estaríamos hablando de una persona cuya dominancia está en el límbico izquierdo. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones? Ok. No, profesora. ¿Cuántos de ustedes se sitúan dentro de... a ver, álcenme la mano los que se sitúan dentro de cortical izquierdo. ¿No? Ninguno. ¿Cuántos se sitúan dentro del límbico izquierdo? ¿Cuántos se sitúan dentro del límbico derecho? Ok. ¿Y cuántos se sitúan, correcto, muy bien, dentro de cortical derecho? Ok, bueno. Muy bien, vayan tomando nota porque lo van a ocupar. Siguiente, jóvenes. Ahora, este es el modelo de Felder y Silverman. Ellos clasifican los estilos de aprendizaje en 5 dimensiones a partir de la manera en la cual las personas aprenden, ¿vale? Por ejemplo, la primera categoría nos habla de cómo perciben la información, si la persona es sensitiva o intuitiva. Los sensitivos son personas que se enfocan más en lo que está sintiendo su cuerpo, en la información que reciben. Del otro lado, los intuitivos son aquellas personas que aprenden a través de alguna lectura, ¿no? Hacer un análisis más cognitivo. Entonces yo les preguntaré aquí, ¿quiénes de ustedes se consideran sensitivos? Es decir, aprendo a través de estar interactuando con lo que quiero aprender. ¿Ok? ¿No? Que les gusta hacer maquetas, sentir texturas, hacer modelos, ¿no? Esos son los sensitivos. ¿Cuántos de ustedes se considerarían intuitivos? Es decir, prefieren leer, analizar la información. Ok, muy bien. Son como los extremos. La siguiente categoría es ¿qué modalidad sensorial prefieren? Los visuales son aquellas personas que para comprender un tema necesitan estar mirando algún esquema, cómo se organiza la información, algún video, ver al pizarrón. Del otro lado tenemos a los verbales que prefieren escuchar, que incluso para estudiar necesitan que todo esté en silencio y cuando no comprenden, necesitan leer en voz alta para escucharse y comprender mejor. A ver, alcen la manita los visuales. Ok. Muy bien. Ahora alcen la manita los verbales. Ok. Muy bien, vamos al siguiente, a la siguiente categoría. En este, jóvenes, ustedes deben de empezar a situarse por categorías como sensitivos o como visuales, ¿vale? Pero de las 5 categorías que les voy a mencionar. Siguiente. ¿Cómo organizan la información? Hay personas jóvenes que necesitan tener el caso concreto. Por ejemplo, esos son los inductivos. Yo necesito ver el caso en específico de Juanito Pérez, ¿no? Para comprender mejor y ya de ahí, pues reviso las similitudes con otros casos y puedo crear una teoría. Habrá otros que necesitan comprender primero la teoría para después entender los casos concretos. Vamos a suponer que ustedes son inductivos y dicen, bueno, ¿cómo será una relación de pareja sana? Y andan con Juanita y luego andan con Laurita. Entonces, a partir de la relación, pues dicen, ah, mira, esto sí es funcional, esto me hizo sentir bien, esto me hizo sentir mal, ¿no? Esos son los inductivos.
Ah, pues yo creo que entonces una relación sana de pareja se basa en esto, se basa en aquello. Los deductivos sería, yo quiero leer una teoría que hable sobre el amor o de la violencia en el noviazgo para que cuando yo tenga una relación, pues no caer en esos errores. Entonces, esos serían los deductivos. Álcenme la manita los inductivos, por favor. Ok. ¿Y los deductivos? Ok, muy bien. Si tienen alguna duda, me avisan. La siguiente dimensión, jóvenes, es cómo se da un progreso en el aprendizaje. Tenemos aquí los secuenciales, las personas que siguen una serie de etapas o pasos, o los globales que requieren un entendimiento global o una visión integral. Muy similar a lo que veíamos en el modelo anterior, los secuenciales son aquellas personas que necesitan, vamos a suponer que estamos en clase y yo les digo, bueno chicos, ahora vamos a hacer un mapa conceptual, la siguiente semana un organizador gráfico, la siguiente semana esto. Entonces se van enfocando en tareas que resuelven correctamente y al final pues tienen un producto. Esos son los secuenciales. Necesitan las tareas concretas, bien definidas y organizadas. Del otro lado, los globales son aquellas personas que dirían, a ver maestra, pues si vamos a hacer una investigación, entonces ya sé qué es lo primero que tengo que hacer, ¿no? O sea, necesitan tener todo el contexto. ¿Cuántos de ustedes son secuenciales? Ok. ¿Cuántos de ustedes necesitan tener todo el contexto, saber qué van a hacer como tarea global? Muy bien. Y por último, tenemos cómo prefiere procesar la información. Tenemos a los activos, que son personas que necesitan estar realizando las actividades que están en movimiento, o hay otros estudiantes que son reflexivos, que necesitan mejor sentarse y analizar la información, ¿no? Ver cómo les ha pasado a ellos, comparar su experiencia propia. Entonces, ok, bueno. ¿Dudas, preguntas acerca de este modelo? Muy bien, ustedes ya hicieron el test, entonces vamos a pasar al siguiente. Justamente esto es como para ir cerrando las dudas. Siguiente modelo, fases del aprendizaje de Kolb. Kolb nos dice que para aprender algo nosotros pasamos por diferentes etapas. Sin embargo, hay personas que se vuelven expertas en una etapa o en otra, ¿vale? Entonces, la fase número 1 que vamos a trabajar aquí es actuar. Vamos a suponer que yo le quiero explicar a los niños para qué les sirven los números. Entonces, lo que hago es que los pongo a jugar en una tiendita, ¿vale? Comprando y vendiendo productos, pues así es como ellos se dan cuenta del valor de los números. Esta primera fase se llama actuar, que es parte de una experiencia directa y concreta, ¿vale? La siguiente etapa que menciona Corp se llama reflexionar. Aquí implica que el estudiante pueda observar diferentes situaciones para que pueda obtener sus propias conclusiones. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero que aprenda el valor de los números, entonces, pues él ve que hay una niña que lleva 5 monedas y que quiere un objeto de 8 y no le alcanza, y luego ve a una niña que lleva una moneda de 10 y quiere el mismo objeto de 8 y sí le alcanza y le dan un cambio, ¿no? Entonces, eso es reflexionar. Reviso diferentes situaciones para que yo pueda extraer similitudes y diferencias, ¿vale? La siguiente etapa es teorizar. Aquí parte de una experiencia abstracta. Aquí ya estaríamos hablando de cuando ustedes van a la escuela y la profesora pues les explica, les pone una lámina o les presenta algún texto, ¿no? Para que los niños puedan comprender mejor, pues, cuál es el concepto de números, cuántos números son, etcétera, etcétera. Y por último, la última fase es la de experimentar.
Aquí ya es cuando el estudiante tiene una comprensión general del tema y empieza a cuestionarse e ir más allá. ¿Qué pasaría si, no? Por ejemplo, si ya no solo utilizo monedas, sino también utilizo billetes, ¿no? Si yo cambio la posición de un número, de un dígito, ¿qué tanto cambiaría? Etcétera, etcétera. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes les gusta la etapa de actuar? Álcenme su manita. ¿Cuántos necesitan reflexionar a partir de diferentes casos? ¿Ok? ¿Cuántos necesitan teorizar? Es decir, leer un texto que explique lo que están trabajando. ¿Y cuántos? Muy bien, creo que a la mayoría le gusta teorizar, les gusta más experimentar, probar situaciones diferentes a lo que se les ha dicho. Muy bien, jóvenes. Entonces, excelente. Bueno, el siguiente modelo que vamos a revisar ya para concluir es el de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Ahorita se los empiezo a compartir. Howard Gardner, jóvenes, es, digamos, un autor que él decía que la inteligencia, pues no solo era sacar buenas calificaciones, sino más bien tenía que ver con el área de experiencia que cada uno de nosotros va desarrollando en función de su contexto, ¿vale? Por ejemplo, déjenme compartir ahorita. Por ejemplo, Howard Gardner nos decía, vamos a suponer que tenemos una persona que vive en el campo y que toda su vida se ha enfocado en cosechar y sembrar. ¿Podríamos decir que no es inteligente porque no ha tenido tiempo para la escuela? No. Efectivamente, no. Más bien, su conocimiento y sus habilidades y destrezas están enfocadas a su área de experiencia. Ok, ya es la 1:10. Déjenme apuro rapidísimo para que tengan esta información y ya cerramos la clase. Bueno, tenemos aquí diferentes tipos de inteligencia. La espacial es aquellas personas que tienen la capacidad para poder representar de manera mental el volumen de los objetos. Alcen la mano las personas que son capaces de ver su cuarto y mentalmente cambiar la posición de sus muebles, ¿no? Hacer estos cálculos y cuando lo realizan realmente, pues sí coinciden las dimensiones que ustedes habían preparado. Ok, esa es la inteligencia espacial. La siguiente inteligencia es la corporal, aquella inteligencia que nos habla de la experiencia en el dominio y control del cuerpo. Podemos destacar fuerza, precisión, etcétera. Esta inteligencia la tienen las personas que son deportistas, que les gusta la danza, el teatro, que saben expresarse corporalmente. A ver, álcenme la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen esta habilidad? Muy bien. Siguiente, naturalista, aquellas personas que les gusta la observación de la naturaleza, ¿no? Muy bien. La siguiente, la lingüística, aquellas personas que tienen una gran capacidad para expresarse de manera oral y escrita. Por ejemplo, son muy buenos escribiendo cartas, cuentos, historias, les gustan los poemas, las novelas. Hácenme su manita. Muy bien. La siguiente es la matemática, aquellas personas que pueden comprender fácilmente
estas cuestiones abstractas de los símbolos como los números, ¿no? Que son muy buenos resolviendo estos problemas complejos. Muy bien. La siguiente es la inteligencia musical, aquellas personas que llevan el ritmo, que saben tocar instrumentos y que tienen muchas habilidades en esta parte. Muy bien. Por último, vamos a revisar la inteligencia intrapersonal, que es referida a aquellas personas que conocen sus emociones, que las controlan, que saben cómo regularlas. Esa es la intrapersonal. Y la interpersonal, que viene referida a aquellas personas que saben identificar las emociones en los otros y que incluso les pueden ayudar a regularlas. Ok, excelente. Muy bien. Inteligencia intra e interpersonal viene referido a uno de los test que les dejé, que es inteligencia emocional. Entonces, para que tengan el contexto. Bueno, pues prácticamente, jóvenes, estos son los modelos de inteligencias que vamos a ver. Lo que ustedes tienen que realizar para la siguiente clase es una infografía donde expliquen pues lo que han aprendido de ustedes a partir de estos modelos. Si tienen inteligencia lingüística, espacial, corporal, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas o aclaraciones? No. Ok. Entonces,